hay que entender que la tolerancia a la frustración, de la única forma que se aprende es viviéndola y viviendo experiencias frustrantes que me generen a mí habilidades para tolerarla. Pero si yo no la vivo, es muy complicado vivirla en otras situaciones. Hola a todos y bienvenidos a Todos Necesitamos Algo. Soy Verónica Mejía, psicóloga clínica, y estoy aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida y darte herramientas valiosas basadas en la psicología, ya que todos necesitamos algo para construir nuestra mejor versión. En el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que es para mí muy difícil de trabajar como papás, pero siento que es la herramienta más esencial que los papás le pueden dar a los hijos. Y también como adultos, que creo que muchos adultos no la han trabajado, es importante construirla. Y es el tema de aprender a frustrarnos y tener buena tolerancia a la frustración. Y para empezar esto, realmente la tolerancia a la frustración, entendamos un poquito qué es la frustración. Y según la RAE, es el sentimiento de fracaso de una persona. Y para mí es ese fracaso que se siente cuando la persona no logra algo que quiere, que esperaba o que buscaba. Y entonces ahí es donde vienen sentimientos de rabia, de tristeza, de enojo y por consecuencia de frustración. Y la frustración es complicada, pero es importante que se trabaje desde niños y que los niños aprendan a frustrarse de la mejor manera para que cuando sean grandes tengan las herramientas para vivir diferentes situaciones que no quieren vivir, pero en algunos casos toca. Pero es importante entender que es algo normal de sentir, es algo normal de la vida sentirse frustrados en algunas situaciones y va de la mano de vivir experiencias que hay veces no son buenas, porque en la vida no todo siempre va a ser una situación rosada o buena, y hay que vivir momentos también complicados, y tener las herramientas para saber afrontar estos momentos complicados es la clave para poder tener una mejor calidad de vida. Pero es importante que los papás entiendan, y siento que este capítulo va a servir para todos, pero principalmente para los papás, de entender que es fundamental validar los sentimientos que genera una situación frustrante en los hijos. Pero esto no significa que se validen las respuestas desmedidas de los niños cuando se frustran. Validar la emoción y la acción son dos cosas completamente diferentes. Y cuando yo valido la emoción es que entiendo que la situación es difícil, entiendo que te da rabia, entiendo que es algo que no quieres hacer, pero lo vamos a hacer. Dime cómo quieres que te acompañe. Pero la rabia, la grosería, la pataleta, golpear, eso no se valida. Y prevenirlo no se hace haciendo lo que el niño quiera o dejándolo un ratico más o, bueno, no pasa nada para que no se frustre. No, la idea es que aprenda a controlar esas emociones y trabajar en su inteligencia emocional para que en el momento que llegue una situación frustrante la pueda manejar de la mejor manera. Y llore, y que está bien, y haga pataleta, que está bien, pero la haga de una manera medida y que la haga bien acompañado de ustedes y sabiendo que en cualquier momento ustedes están ahí porque ustedes son su lugar seguro. Yo sé que es un reto, yo sé que es complicado y que desde las cositas chiquitas lo podemos hacer, pero hay veces los papás buscan la manera de solucionar hasta lo más chiquito para evitar pataletas, y realmente tiene peores consecuencias a largo plazo si no aprendemos desde las cositas más chiquitas a enseñarles a frustrarse. Puede que en algunos casos, y ya lo he hablado en varios capítulos, y es que hay demasiadas técnicas de crianza como la crianza respetuosa, como el acompañamiento y el no castigo, que en algunos casos se pueden malinterpretar. Y yo no vengo aquí a decir qué teoría está buena, qué teoría está mala. Todas, si se aplican bien y bien acompañadas, sé que tienen un buen impacto en el desarrollo de los niños, pero cada quien sabe cómo les funciona. Como les digo siempre, todo es ensayo de error. Y lo importante en los papás es entender qué va a funcionar y qué es lo mejor para sus hijos en el momento de criarlos y acompañarlos. Pero en algunos casos malinterpretan mucho el tema de estos tipos de crianza. Y yo no estoy diciendo en ningún momento llegar a la violencia, pero el no castigo es importante, muy importante, porque el castigo, no verlo como un castigo brusco ni violento, sino que los niños deben entender las consecuencias. Si yo hago A, pasa B. Y si B es complicado y
tiene algunas consecuencias y esas consecuencias es dejar de usar el teléfono, dejar de usar la pelota, dejar de cualquier otra situación, pues se tiene que vivir. O sea, es importante que entiendan que las consecuencias existen y que hay que asumirlas. Y lo más importante de asumir una consecuencia es entenderla, vivirla, aceptarla y aprender de ella para no volver a cometer el mismo error. La idea es que los padres no sean permisivos, porque es que en el momento en que somos demasiado permisivos, ahí es donde el niño se conflictúa de cómo tomar decisiones y la autoridad son mis papás y me están dejando a todo que sí y todo sin problema para evitar un conflicto, es complicado. No eviten los conflictos, no los eviten, manéjenlos de la mejor manera, pero evitarlos se vuelve una bomba que vas inflando, inflando, que en algún momento va a reventar. No traten de disminuir las consecuencias. Si el niño hace algo que está mal, la consecuencia, si ya está clara la consecuencia, hay que cumplirla y hay que hacer que el niño la cumpla y entienda la razón de esa consecuencia. Y los límites no son opcionales. Cuando ustedes dicen que no, es no. No debería ser opcional que el niño haga las cosas. Cuando es no, entonces es veremos, no. Cuando es no, es no. Para tener en cuenta que manejar esto no es fácil, hay que entender que la tolerancia a la frustración, de la única forma que se aprende es viviéndola y viviendo experiencias frustrantes que me generen a mí habilidades para tolerarla. Pero si yo no la vivo, es muy complicado vivirla en otras situaciones. Y es por esto que cuando un niño no aguanta un no, o cuando un niño no aguanta una regla, o cuando un niño no aguanta una consecuencia, esto viene de padres que se niegan a manejar estas situaciones en algunos momentos, que dan sin importar las consecuencias futuras por el presente para evitar la pataleta de hoy, pues mejor, pero a largo plazo esto va a tener muchas más repercusiones. Y cuando las consecuencias no son claras, como les decían, y evitan decirles no a sus hijos para evitar problemas, o para mí la más preocupante es cuando no hay coherencia en pareja para tomar decisiones con sus hijos. Porque realmente, así sea tu pareja, así sea tu esposo, tu novio o el papá de tus hijos, es muy importante que enfrente del niño ustedes estén claros en las decisiones. Que no sea, y pasa mucho, por ejemplo, a mí me pasaba que mi mamá siempre me decía que no y mi papá siempre me decía que sí. Entonces, claro está que yo iba y pedía los permisos a mi papá, yo no se los pedía tanto a mi mamá. Pero cuando mi papá me decía que no, mi mamá me decía que sí, yo ya sabía. Y entonces ahí compensaba el sí de mi mamá y el no de mi papá ya no valía. No funciona así. Frente a sus hijos, frente a las decisiones de sus hijos, es importante que sean un equipo y que no sean uno contradiciendo al otro, porque entonces el otro pierde autoridad y entonces yo soy ya el bacano porque siempre le digo que sí. La idea es que sean juntos. Ustedes no están buscando ser los amigos de sus hijos, ustedes son los papás y la idea es que busquen las herramientas para fortalecerlos y acompañarlos en el crecimiento. No en ser el más chévere, la idea sí es que sea chévere, es que sea acompañado, es que sea guiado, es que sea disfrutado. Obviamente no es decirles que no a todo, pero que ellos entiendan que la autoridad y la seguridad viene de ustedes para ellos. Y que todas las decisiones que ustedes están tomando, como les digo, haciendo lo mejor que pueden con lo que tienen, es clave para que ellos a largo plazo aprendan tantos valores como los que tienen ustedes para ser unas personas increíbles. Hay algo muy importante de entender y creo que esta es la frase que me encantaría que todos se llevaran de hoy, y es que hacerle la vida más fácil a los hijos no va si no le hacen la vida más llena de habilidades y herramientas para la vida. Y esas herramientas que cuando crezcan y sea un adulto le permita ser un adulto que sabe enfrentar la vida sola de una manera sana e inteligente, llena de habilidades, herramientas, valores, fortalezas, inteligencia emocional y en este caso tolerancia a la frustración. Pero entonces ahí, ¿cómo? Como les digo, es fundamental vivirla. O sea, si yo no vivo eventos frustrantes nunca en mi vida, ¿cómo voy a saber manejar esas situaciones si nunca lo he vivido? O sea, es que no tengo herramientas cómo hacerlo, y lo más importante es empezar en situaciones pequeñas.
Les voy a explicar una con un ejemplo que yo sé que es un ejemplo muy básico, pero creo que es muy clave para que lo entiendan. Y por ejemplo, mi hijo me pide el celular. Me pide el celular y le entrego el celular por 15 minutos. Pero llegan los 15 minutos y obviamente él ya no quiere soltar el celular. Sí o sí, el celular ya no lo va a usar. Ya pasó el tiempo. Y yo como mamá tengo que explicarle y darle las herramientas para decirle, mira, ya fueron 15 minutos, ya pasaron los 15 minutos, el uso del celular se acabó. Si quieres podemos jugar otra cosa, podemos jugar con los carritos, podemos jugar con lo que tú quieras, pero el celular, el uso ya se acabó. Los 15 minutos ya pasaron, lo podemos usar después otro ratico, pero hoy ya no más. Me entregas el celular. Y obviamente si viene la rabia, si viene la pataleta, pues es que ¿quién lo va a querer soltar? Pues ahí es donde el acompañamiento está. Entiendo tu rabia, entiendo que no quieres soltarlo, pero el tiempo fue este. Y me devuelves el celular. En ningún momento es clave que cedan por la pataleta. Bueno, listo, dale un ratico más. Porque entonces ahí es donde ellos saben que qué necesidad frustrarme, qué necesidad aprender a entender un no. Si pues si hago ojitos lindos y si trato de convencer a mi mamá, pues obviamente me va a dejar más. Entonces es importante que hasta en estas cositas chiquitas permitas dejar claro cuándo pones tú los límites en el hogar para que cuando las situaciones sean mucho más grandes, el niño tenga claridad de quién es la autoridad en la casa y cómo se manejan los límites y las consecuencias. Y es lo que te decía, cuando esos límites se vuelven muy borrosos y los padres muy permisivos, la autoridad se pierde por completo. Y entonces aquí empiezan a entrar situaciones muy complicadas que veo en terapia y es padres que no son capaces de controlar los estados de ánimo de sus hijos, que las pataletas son muy constantes, que las faltas de respeto, tanto a los padres como a cualquier otro miembro de familia, son constantes. Y aquí es muy problemático porque la idea es que los niños sí vivan todas sus emociones al máximo y sepan manejar todas sus emociones, pero las hagan siempre desde el amor y el respeto, tanto a ellos como a los demás. Y para esto te voy a dar diferentes herramientas para poderlo manejar de la mejor manera. Primero, prepara a tu hijo en lo que va a pasar. Cuando tú le explicas, mira, te va a prestar el celular un ratico, de verdad que un ratico es demasiado ambiguo. Entonces te va a prestar el celular por 15 minutos. Ya ahí el niño sabe que hay un número, que hay un tiempo, tú lo puedes cronometrar, ya sabes que hay un punto de final y que el espacio es limitado y así el niño tiene más claridad al momento en que tú le dices ya no más, mira, ya no más porque te dije 15 minutos. Yo sé que este ejemplo es muy fácil y que sé que en muchos casos hay otras situaciones más complejas, pero sigan conmigo que vale la pena entenderlo más o menos así. Cuando le vas a explicar algo, mira, vamos a ir a este lugar, vamos a ir a este restaurante, en este restaurante no hay jueguitos, la idea es que vayamos a comer, no nos vamos a demorar mucho, nos vamos a demorar 1 hora. Denle a los niños también tiempo y habilidades para digerir y las herramientas de qué vamos a hacer. No es salir de la casa y no explicarle qué va a pasar o no contarle al niño, porque los niños necesitan rutinas y los niños necesitan orden para que su cabeza se pueda desarrollar de la mejor manera y tener claro en qué están viviendo y cómo es el entorno. Es importante que ustedes les cuenten eso. También expresarle los límites y las consecuencias. Mira, por ejemplo, si estás jugando con la pelota en la casa y algo se rompe, ten claro que no volvemos a jugar en la casa, no vuelves a jugar con la pelota y con, no sé, con los ahorros reponemos esto. Algo, pero que ellos sepan qué consecuencias van de la mano de cada acción, para que cuando llegue la acción que no queremos o que es un accidente o que es una pataleta o algo indebido, tenga claro que las consecuencias son tales y que se deben cumplir. Y algo muy importante es que las consecuencias deben ir de la mano con la acción puntual. Por ejemplo, lo que les digo del balón en la casa, pues no volvemos a jugar con el balón. Pero si hace un daño con el balón en la casa, no es decirle, no, no más postre. No tiene nada que ver el postre con el balón. ¿Por qué le vas a quitar algo que le gusta por eso? Tampoco es darle, no, yo sé que hiciste un daño, pero entonces sí te puedes comer el postre. Tampoco, pero no castigar siempre
cualquier situación con otra cosa que sabes, que le gusta, que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Por otro lado, cuando el niño se equivoca, no te enfoques como, sí viste, yo te dije por qué hiciste esto, sino más bien, mira lo que pasó, estas son las consecuencias y eso te va a enseñar a... Entonces, esto te va a enseñar que no hay necesidad de jugar en la casa sabiendo que podemos jugar afuera. Que si cuando necesites jugar, cuando quieras jugar con el balón, me dices, yo te acompaño, pero en la casa no, en la casa tenemos cosas que se pueden dañar y la idea es cuidar todo lo que tenemos. Entonces, sí es muy importante que les expliques a los niños el para qué, las consecuencias. No es como, hiciste esto mal, tan consecuencia porque sí. La idea no es un porque sí, es porque también confíes en ellos de contarle para que ellos empiecen a estructurar en su cerebro cómo pasan las cosas y que puedan estar abiertos a entender y a comprender y aprender constantemente de ustedes. De la mano está siempre, siempre, siempre validar las emociones de los niños. Lo que les decía, validar no va de la mano, validar las emociones no va de la mano de validar las acciones desmedidas. Si yo sé que hizo algo mal o sé que quería algo en el mercado, y este ejemplo también es muy chévere, cuando vamos al mercado se le deja claro al niño antes de entrar, mira, vamos a ir a mercar, puedes comprar un dulce, escoge uno, pero solo uno. Ahí va a ser un conflicto porque pues cuando uno llega a la parte de dulces ve todo y todo se ve delicioso y todo provoca y empiezan a dar un montón de antojos, pero la importancia es que es solo uno, la instrucción está clara. Entonces, la idea es no ser flexible, obviamente va a frustrar y cuando se sienta frustrado porque quiere más de uno y ya se le dijo que no, porque los límites, la idea es que no dejen de ser claros, es importante que acompañes esos sentimientos de rabia, de tristeza, de yo quiero, de pataleta, de ganas de llorar, porque es normal sentirlo. No, ay, no vas a llorar por eso. No. Mira, entiendo que te dé rabia y que te dé tristeza, ven te acompaño, pero sí o sí vamos a llevar un solo dulce. Escoge el que quieras y si quieres un abrazo, yo te acompaño para que te tranquilices. Pero sí o sí validen siempre sus sentimientos porque es normal. A nosotros los adultos también nos pasa. Y cuando nos frustramos también sentimos rabia, tristeza y queremos hacer pataleta, pero tenemos que encontrar la manera de regularlo de la mejor forma. Y cuando acompañas a tu hijo a regularse, le estás dando todas esas herramientas de inteligencia emocional que le van a servir toda la vida. También darle el espacio al niño para que también se regule. Cuando le ofreces tu acompañamiento en la regulación es fundamental, pero también hay casos en donde los niños simplemente se quieren regular solos. ¿Quieres que me quede contigo o quieres tener tu espacio solo y quedarte en el cuarto un ratico? ¿Qué prefieres para calmarte? Y la decisión que ellos tomen, déjalos, que ellos se puedan regular de una manera sana, sin hacerse daño a ellos ni hacerle daño a nadie, que ellos puedan tener también su espacio de autorregulación. Y por último, y algo que les decía que era muy clave, es que sean un equipo en pareja. Vean, yo sé que es muy complicado y como lo hemos hablado en episodios anteriores, cuando se juntan dos personas, obviamente está todo lo que yo conozco y todo lo que mi pareja conoce y nos juntamos para construir algo. Y puede que mi pareja tenga una idea de algo que así tiene que ser y yo tenga otra, pero lo más importante es que encuentren un punto medio. Y este punto medio es fundamental en la crianza de sus hijos y que sean un frente unido y que sean los dos tomando decisiones para acompañar a sus hijos y que cuando una decisión se toma, los dos la validen. No, si ya la mamá dijo algo, es algo. Después ustedes solos, aparte, sin los niños, hablan y organizan y ven cómo toman las decisiones. Pero es importante que frente a los niños ellos tengan claro que la autoridad es conjunta y el trabajo es de los dos. Yo sé que como padres tienen una gran oportunidad y un reto inmenso de enseñarles a sus hijos todas esas habilidades y valores, pero entiendan que le están dando todo lo que necesita para que se vuelvan en un adulto excelente, lleno de valores y habilidades, para enfrentar la vida de la mejor forma y que sea de la mano de todas las herramientas que ustedes les dieron y que no sea necesariamente necesitando de alguien más para lograr las cosas básicas de la vida.
Pueden encontrar siempre acompañamiento en mí, en lo que necesiten, en MindKids, y dentro de las redes de MindKids. En el transcurso de estos días vamos a seguir dándoles diferentes herramientas sobre este tema de la frustración, que sé que es complicado y que sé que toma mucho trabajo. Yo sé que tanto los niños como los adultos necesitamos fortalecer esta habilidad, y si encuentras algo que no solo sirve para tus niños, sino que también sirve para ti, aprovéchalo y usa esto para seguir creciendo. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo episodio, en el que hablaremos de la importancia de la alimentación, como la persona que algunos conocen como la Nutri de bebés, Manuela Arias. Gracias por este espacio y soy Verónica Mejía, psicóloga clínica, y estoy aquí para acompañarte en tu crecimiento personal, aquí en donde todos necesitamos algo. Te invito a suscribirte para que sigas viendo diferentes herramientas y habilidades para seguir creciendo y creando tu mejor versión. Porque así, cuando no nos sentimos bien, también todos necesitamos algo.